Vaya, en esta semana pues vamos a trabajar el contenido de seguridad informática y también es el contenido de ciberseguridad. Y dentro del contenido socioemocional está la parte de conocer nuestro país, ¿verdad? Hay dos lugares súper bonitos que cuando he tenido oportunidad de ir, pues me encanta. Uno se llama el Parque Ecológico El Manzano. No sé si tal vez ustedes han ido hasta aquí después de Dulce Nombre de María, Chalatenango. Si no han tenido la oportunidad de ir, cuando puedan, pues vayan. Siempre les va a servir para relajarse, quitarse el estrés. Y también hay otro sitio que me impresionó bastante. Les voy a poner este video y solamente me confirman si se escucha. Belleza linda, como dice Morris. Está chula, chulada. El agua está heladísima, gente, y realmente está muy linda. Tiene una poza bastante grande, y allá también parece que tiene otra poza. Entonces realmente la cascada está totalmente bella. Ahí está Alex bailando, allá está Víctor. Realmente Víctor fue quien nos trajo esas cascadas. Ayer estábamos acampando en Casa de Cristal, pero realmente las cascadas están lindísimas, gente. O sea, es una belleza estar viendo esto, ¿verdad? Está súper rica el agua. Dicen que es tan pura que puedes tomar de aquí. Bueno, ahí está Alex tomando agua. Súper rica. Ahorita ya nos vamos a mover de esas preciosas cascadas y vamos río arriba a seguir buscando más cascadas para ustedes. Así que aquí vamos con Alex. Súper, vamos a ver qué más encontramos. Creo que este es un camino improvisado porque para llegar a la cascada en realidad no hemos visto ni un camino, así que miren, este es el camino. Personas, animales, ambientes, bienes, programas en el caso del tema. Y siempre está buscando resolver los problemas que se le pueden presentar, bueno, los riesgos que pueden presentársele a los sistemas. Ya la seguridad informática es una ciencia encargada de procesos, técnicas y métodos para velar por la seguridad de la información y lo mismo, los riesgos que se puede sufrir, que a veces se pueden ver desde la entrada de datos, los medios que transportan la información o los hardwares que se usan. Las partes en las partes contempladas serían el usuario, la información y la infraestructura. El usuario es aún más débil porque no se puede, o sea, no se le puede estar ahí como controlando. Él básicamente hace lo que quiere. Y por eso es que es capaz de sabotearse, porque él puede meterse en cosas que no debería, o un tercero lo puede mandar a que se meta a cosas que no debe, y ya. Por eso es el más débil. El segundo es la información, que es el principal activo, y es la parte más importante, que es la que tienen que estar protegiendo constantemente. Y a la infraestructura es el hardware o software, entonces, bueno, que se controla y depende de los medios que lo manejan. Con respecto al usuario que tú estabas mencionando, no sé si más adelante mencionas técnicas para, por decirte así, como para capacitar o concientizar al usuario con respecto a qué tipo de información debe de proporcionar o qué acceso se le van a dar. No sé si más adelante mencionas eso.
O si no lo mencionas, a tu criterio, en base a lo que investigaste, ¿qué estrategias deberían de utilizarse para evitar que el usuario sea persuadido y así proporcione información de la empresa? Bueno, me imagino que al correo que le pueden llegar cualquier tipo de mensajes o correos que haya visto que intentan estafar por medio de ahí y que a youtubers pues desde ahí les hackeen las cuentas. Entonces, a esos correos que son de procedencia dudosa, no ni siquiera entrar, ni leerlos. De ahí no proporcionar datos personales, ya sea números, tarjetas de crédito, direcciones incluso. Pero Y como empresa, digamos, porque como estamos enfocando eso a las medidas que puede tomar una institución, ¿verdad? Como empresa, ¿cuáles crees tú que serían como las características o cuál sería lo necesario para educar al usuario? haciendo lo mismo. O sea, datos de la empresa, por ejemplo, no podría darle. Ujú. Tratar de, digamos, en este caso, analizar todo lo que le hice sobre el tema y tratar de identificar como qué estrategia debería de utilizar una organización para que el usuario, en este caso, o el colaborador, no se vea involucrado en una situación de esa, la que sería proporcionar información, ¿verdad? ¿Cómo qué crees tú? Vaya, mientras tú piensas en una estrategia, los que están, los demás compañeros, ¿qué piensan ustedes con respecto a ese apartado? Perdón. Informarse bien sobre la ingeniería social. Ok, gracias. Los demás, ¿qué piensan? ¿Qué opinan sobre esto? Sí, sí. Ujú. Que sí me llamó más, o sea, él, es decir, muchas veces, sí, porque, o sea, utilizamos las cosas sin saber, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son sus riesgos? O sin conocer sus riesgos. Entonces, como me decía Jaime, de los correos, o, por ejemplo, en Internet, cuando vemos que no tienen los protocolos de seguridad en cuanto al manejo de información, si está encriptada o no, que se pueden robar como haciendo contraseñas, número de tarjetas. Y sí, Ok, o sea, bueno, gracias. Continuamos entonces. Paso. Sigamos. Ya después están las amenazas, que principalmente son los virus informáticos, que serían programas o fragmentos que buscan propagarse y replicarse y así y así maximizar su alcance, y el objetivo es dañar el sistema. Pueden eliminar archivos, robar la información, como siempre, y bloquear funciones del sistema operativo. Estos son algunos ejemplos de virus. Los trenes que yo creo que son los más conocidos. Bombas de tiempo que, según lo que vi, era que esperaban hasta que el usuario hiciera cierta acción para detonarse y bueno, hacer lo que hace un virus. El Creeper, que fue el primer virus creado y fue para hacer una demostración.
y el malware, que es para sacar dinero. Bueno, serían los procesos de autenticación, que es un proceso que busca confirmar algo, si es cierto, bueno, no. Y realmente es con la comprobación de datos. Y esto aplica para cualquier sistema, dispositivo o persona. Estos son los tipos de autenticación que hay, que sería el conocimiento, pertenencia y características. Conocimiento es proporcionado por la persona, que en teoría únicamente lo sabe él, y ahí entraría contraseñas, pines y básicamente todo lo que un usuario pueda ingresar por sí mismo. Por pertenencia, que ahí entrarían tarjetas de crédito, tarjetas de identificación, y ya hay características que son características físicas. Entrarían huellas dactilares, por ejemplo, todo por lo que el usuario pueda autentificar algo a través de su cuerpo. Aquí entraría entonces lo que tiene que ver con biometría, según te entiendo. Supongo. Ok. Los mecanismos preventivos, que en su mayoría serían los antivirus ya. Bueno, que son todos. Serían revisiones que mejoran los aspectos de la seguridad del software o el hardware, que para evitar, bueno, los ataques. Y aquí es donde la gente casi que no los usa, lo ven como una pérdida de dinero y de tiempo, porque es tipo, he pagado un antivirus durante tanto tiempo y no me ha servido de nada, lo voy a dejar de pagar. Y ahí es cuando ya entran los virus y todo. Estos serían algunos ejemplos. Utilizar los sistemas, los antivirus, que lo más sería eso, que son un poco usados. Y ¿Y cómo son utilizados en este caso los accesos remotos? Porque observé que habías puesto ese mecanismo, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces? Porque estamos hablando de mecanismos preventivos, ¿verdad? ¿Cómo serían utilizados los accesos remotos? no sé por qué lo puse. Recuérdese que es parte de la investigación, ¿verdad? Directamente. Entonces, a veces dependiendo del tipo de usuarios y también dependiendo de las medidas que se utilizan, utilizan esta parte de accesos remotos como para estar controlando o supervisando la actualización de estos antivirus, o a veces, dependiendo de cómo estén configurados a nivel de servidor, se lanza la indicación para que se ejecute el antivirus una vez encienda el computador, ¿verdad? Porque a veces también se puede decidir en este caso que el usuario sea el que ejecute el antivirus, pero si no lo hace, entonces se tiene que controlar por medio de esos accesos remotos también, ¿verdad? Para verificar que se esté protegiendo y también con la actualización de ese antivirus directamente. Ok, sigamos. Y aquí entrarían ya los mecanismos bueno, los mecanismos. Estarían los correctivos, que estos es cuando el virus ya ha afectado el sistema, y lo que hacen es restablecer el sistema de la ataque. Y esto intentan hacerlo lo más rápido posible, aunque es quizás lo más caro, que es el más caro. Y aquí estarían los pasos de la ejecución. Primero se asigna el problema, que es para ver qué es lo que
ha pasado con el sistema, el análisis del problema, que aquí es donde ya entran los técnicos, el análisis de la solución, que es, se busca la mejor forma para eliminar el programa que está dañando el sistema, y ya la documentación, que es donde como que se documenta, bueno, sí, es lo que entendí, que es donde se guarda todos los pasos que se siguieron, y así si la corrección no funcionó, se verifican los pasos a ver en dónde es que ha estado el fallo. Y ajá, buscan el error en la resolución que habían hecho. Luego están los detectivos, que son los más complejos porque buscan preparar al sistema para una amenaza que aún no está, pero siempre buscan que pueda resolver lo peor que pueden considerar los que lo hacen. Y claro. Y este sería un objetivo, que es detectar la actividad que se considera sospechosa. Esa es la copia textual, es como objetivo. Y es detectar la actividad que se considera sospechosa y conocer lo sucedido. Se encuentra después del ataque, lo mínimo necesita saber qué fue lo que sucedió y partir de esa parte. Este tiene dos. Uno es que si no se detecta el dónde es, que sería lo ideal, entonces tienen que pasar al qué es lo que está atacando la máquina. Y luego está la intrusión, que es una secuencia de acciones deshonestas que buscan ingresar a un sitio y no están autorizados. Y esta es la forma en la que detectan la intrusión, que es la revisión de patrones de acceso, que es ver, por ejemplo, desde dónde se está ingresando a un lugar, las horas, y así están buscando patrones para ir buscando pistas. La revisión de la transacción, que es el objetivo del atacante, es a lo que quiere llegar, ya sea información, contraseñas o cuentas. Y el bloqueo automático, que es un bloqueo que hace, en el que evita ya hacerte todo, que aunque sea muy de extremos, pues a veces es mejor que se bloquee al que el atacante siga teniendo acceso. Y eso es todo. Se fue ahí. Lo que hoy es seguro, mañana puede no serlo. Es una frase que encontré ahí sobre la ciberseguridad, de que como que siempre hay que estar pendiente de revisar las cosas, no vaya a ser de que tengamos algún infiltrado por ahí o algún documento no deseado que pueda hacernos daño sin que nosotros sepamos. Eh, Aquí hay una breve índice que dice antes, comenzamos aquí en la introducción, eh, la ciberseguridad. La ciberseguridad se ha vuelto muy necesaria en estos últimos años, debido a que existen muchos riesgos cuando navegamos en la internet, y si bien puede ser muy fácil conseguir un antivirus, un programa para protegernos, también puede ser muy fácil saltarlo también. Los ciberdelincuentes cada día aprenden más sobre cómo pasar defensas, trabar información y demás. Así que nosotros también necesitamos aprender a protegernos mejor y tener un poco más de cuidado en nuestras actividades cuando navegamos por la red. De esta manera garantizamos un poco más nuestra seguridad cuando interactuamos con el mundo mediante la tecnología. Perdón. Objetivos. Objetivo general. Informar a las personas sobre los tipos de riesgos que hay
que hay presente a la hora de navegar por internet, cómo analizarlos para saber el peligro que pueden presentar y cómo defenderse de ellos. Objetivos específicos. Educar a las personas para que tengan cuidado por donde navegan, para reducir el riesgo a una violación sobre sus derechos de cibernavegante. Designar los privilegios a un grupo mínimo y cualificado con la seguridad de que éstas no harán mal uso de ellos. Establecer mejores parámetros de defensa en los sitios web y en las computadoras para que no pueda ingresar alguien no deseado a nuestras actividades en la web. Y la ciberseguridad. A continuación se analizarán los conceptos relacionados a la ciberseguridad, sobre amenazas, riesgos y vulnerabilidades que hay en una organización. Se tratará también sobre las diferentes superficies de ataque que pueden existir para que un cibercriminal, perdón, pueda lanzar su ataque. Y se analizará en qué consiste la ingeniería social y la ley de los mínimos privilegios. Pilares de la seguridad. Los pilares de la seguridad de la información se fundamentan en esa necesidad que todos tienen en obtener información, de su importancia, integridad y disponibilidad de la información para sacarle el máximo rendimiento con el mínimo riesgo. La seguridad está fundamentada por 3 pilares. Como pueden ver, aquí están. La confidencialidad, no pasa. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Pero puede haber más que puedan fundamentar a la seguridad, no necesariamente esos 3 solo. En este caso, si alguno de los lados es débil, se perderá seguridad o usabilidad. Si falta alguno de los lados, la organización queda expuesta a ataques. Pero eso se debe conocer en detalle cuál es la función de cada lado en el gráfico. Aquí nos está diciendo de que si uno de estos lados se rompe, es muy difícil mantener una seguridad estable, por lo que siempre debe haber unidad entre ellos. Aquí están los 3 ya más explicados. Confidencialidad. La confidencialidad consiste en asegurar que solo el personal autorizado acceda a la información que le corresponde. De este modo, cada sistema automático o individuo solo podrá usar los recursos que necesita para ejercer sus tareas. Pues esto va un poco más relacionado con los privilegios, de que personal calificado debe de tener información a, digamos, cosas un poco más avanzadas, mientras que los demás trabajan en lo suyo, pero con un poco menos de privilegios sobre lo que se está trabajando. Y pues aquí vemos más. Para garantizar la confidencialidad se recurre principalmente a 3 recursos. Autenticación de usuarios. Sirve para identificar quién accede a la información espera. Sirve para identificar que quien accede a la información es quien dice ser. Este es como, digamos así, el cacha sobre los robots que ha estado apareciendo mucho últimamente, que puede alguien que quiere ingresar, puede no ser esa persona, que ya sea que la hayan hackeado o no, pero entonces hay una autenticación de usuario que normalmente es una contraseña o algo por el estilo. Entonces podríamos decir que en la mayoría de aplicaciones o elementos se utiliza la autenticación. Sí, porque uno ingresa su contraseña. ¿Cómo? Por ejemplo, algún ejemplo más en concreto. Yo diría, bueno, principalmente Facebook o las redes sociales, que uno necesita ingresar su contraseña, aunque muchos como que ya, digamos, está eso de que ingresar con un solo clic, va, de que ya como que es su teléfono y entonces como que da la seguridad de que son ellos, entonces ingresa con un solo clic. Pero lo recomendable creo que sería siempre no dejar eso, porque así puede uno ingresar, solo uno, porque sabe su contraseña y demás.
Ok, igual también en la mayoría de dispositivos que se almacena un patrón, se almacena la huella para que la autenticación sea más fácil, ¿verdad? Ok, También. sigamos. Gestión de privilegios. Para los usuarios que acceden a un sistema, pueden operar solo con la información para la que se les ha autorizado y solo en la forma en que se les autorice. Eh, Esto va relacionado a la ley de mínimos privilegios que luego será explicada a fondo, pero daré como una introducción a ello. Pues eh, para que no haya muchas personas con eh, bastante, digamos, poder o algo así, se les da poco para que estos como que están, como que digamos, son de confianza y capaces. Entonces se les da esto para, digamos, porque ellos saben que ellos no van a abusar y que son capaces de manejar la información y tratarla. Eh, Perdón. Cifrado de información, también denominada encriptación, evita que ésta sea accesible a quien no está autorizado y para ello se transforma en la información de forma inteligible y una no legible, para que luego será como que transformada otra vez para leerse mediante contraseñas y desencriptadores y demás. Eh, Ahora va la integridad. Consiste en asegurarse de que la información no se pierda ni se vea comprometida voluntaria o involuntariamente. El hecho de trabajar con información errónea puede ser tan nocivo como para las actividades como perder información. Esto va de que trabajar con información equivocada siempre es, digamos, un factor eh, malo, por decirlo así, porque nosotros queremos tener la razón y pues trabajamos en base a ello y a la hora de presentar los resultados puede tener un desenlace fatal. Y para garantizar la integridad de la información se debe considerar lo siguiente: monitorear el tráfico de red para descubrir posibles intrusiones, eh, perdón, auditar los sistemas para implementar políticas de auditorías que registre quién hace qué y cuándo y con qué información, implementar sistemas de control de cambios y como otro recurso se tiene también las copias de seguridad, que en caso de no conseguir impedir que se manipule o pierda información, permitan recuperarla en su estado anterior. Disponibilidad. Para poder considerar que se dispone de una seguridad mínima a, en la que a la información respecta, se tiene la disponibilidad de nada sirve que solo el usuario acceda a la información y que sea incorruptible. Para este propósito se implementan políticas de control. El acuerdo de nivel de servicios o SLA, balanceadores de cargos de tráfico para minimizar el impacto de dos, a ver qué es, y copias de seguridad para restauración de información perdida. Y disponer de recursos alternativos a lo primero. Esto va un poco como que eh, uno crea la información y como desencriptarla y demás, pero como que no que tiene que compartirla porque para qué va a tener él solo esa información si de nada le va a servir solo a él saber, digamos así, lo que tiene. También, también agregar en este caso que pueden existir todas las estrategias y medidas de seguridad, pero si en el ámbito de confidencialidad alguien decide traicionar o alguien decide proporcionar todas esas estrategias, fácilmente va a ser vulnerabilidad, se va a vulnerabilidad lo que es el acceso. No sé si me explico con eso. Sí. Pueden haber todas las medidas, pero si alguien de adentro traiciona y proporciona todos esos accesos, enlaces, o incluso a veces se ha dado el caso en donde que digamos, por ejemplo, Dustin me deja, somos grandes amigos y me deja su usuario y contraseña. Y de repente yo me conecto con el usuario de él y probablemente realice una serie de acciones dentro del sistema, pero obviamente no ha sido Dustin, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Ya Por en eso, la parte que ustedes ya se van a insertar a la parte laboral,
Hay que tener mucho cuidado con eso. Y si de verdad fuera lo necesario, que ustedes deben de compartir su contraseña porque necesitan algún archivo en específico, automáticamente tienen ustedes que cambiarla por cuestiones de todo lo que queda registrado, de las diferentes acciones que ustedes están realizando en el sistema, ¿verdad? No sé si va a decir algo más. Sí, no, que le decía que por eso está esto de los privilegios, que digamos solo se le da a gente capaz y sabe que es de confianza en teoría, que Ujú. no va a ser tan fácil que los sancionen, por decirlo así. Ok. Eh, Evaluación de riesgos. Evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Se entienden los recursos como los bienes tangibles e intangibles con los que se cuenta para realizar las tareas. La información de que se dispone es un bien intangible, ya sean las bases de datos de clientes, proveedores, las manuales de producción, las investigaciones y las patentes. Por otro lado, se tienen los bienes intangibles, que son los recursos físicos de que se dispone de la empresa, servidores, equipos de red, computadoras, teléfonos inteligentes, vehículos y bienes inmuebles, etcétera. Cuando se plantea mejorar la seguridad de una empresa, se debe tener en cuenta varios factores que se muestran a continuación: recursos, amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Pues esto va de que, digamos así, como lo que decía usted, que las personas pueden traicionar a la compañía, por ejemplo, les da formación, ambiente laboral, tiene que tener habilidades y un poco de liderazgo. Y ajá, esos son bienes intangibles, y los tangibles son los físicos. eh, Físico, inmovilizado, existencias, y financiero, deudas de clientes y dinero. Y Empresas pues, que anteriormente habían mencionado que el usuario es un eslabón débil. Eso significa que la mayoría de organizaciones deben diseñar un plan estratégico que contenga las políticas de lo que sí pueden compartir el usuario y lo que no debe de compartir. Si nos vamos a un ejemplo más práctico, en sus casas, por ejemplo, ustedes en el caso que se hubieran chiquitos, no necesariamente niños, ¿verdad? Sino que pueden ser adolescentes también, qué información sí pueden compartir y qué información no pueden compartir, qué pueden publicar en las redes, qué no pueden publicar, porque básicamente en el caso de un niño lo comienzan a entrevistar. ¿Cómo se llama tu papá? ¿A qué se dedica? ¿Dónde trabaja? ¿Con quién vivís? Te está proporcionando una gran cantidad de información. Entonces se tiene que establecer esas políticas o reglas de qué es lo que debe de contestar. O, por ejemplo, qué se debe de publicar, qué no se debe de publicar, porque si habíamos esto aplicado directamente a si lo hemos aplicado en el hogar, pues sería una forma de cómo obtener información y ahí viene otro mal, ¿verdad? Directamente. Entonces es bien importante que nosotros vayamos viendo eso, identificando toda esta parte. En un futuro, ustedes sean padres de familia o sobrinos o vecinitos también, amigos, o sea, ¿verdad? Ir conociendo un poquitito más eso. Ok, sigamos. eh, ahora va la ley. Espera. Ok. Ley del mínimo privilegio. Eh, Cada individuo y cada herramienta debe acceder solo a aquello imprescindible para el desempeño de sus funciones, sabiendo a lo que se puede acceder, a lo que no, y hay que decidir qué se puede hacer con la información o recursos a los que se tiene acceso. A eso se le denomina privilegios y permisos. Pues aquí va una breve descripción de qué son los privilegios, ¿va? Los privilegios son permisos de actuación que un usuario, sea una persona o un sistema, tiene para actuar sobre otros recursos, ya sea usuarios o sistemas también. Y aquí están los permisos. Definen el nivel de acceso que los usuarios y los grupos tienen respecto de un objeto. Aunque un usuario posea el privilegio para realizar determinadas acciones, puede que el usuario también necesite permiso para realizar la acción de un objeto en concreto. Pues aquí, como ya lo explicaba brevemente,
se le da privilegios a las personas capaces y de confianza para que eh, e- ellas actúen a su parecer, a lo que parezca en concreto, a lo que le parezca bien, y pues se le da privilegios sobre otras personas, o sea, como decir un supervisor, un gerente o algo por el estilo, que puede monitorear a las demás y sobre sistemas que va incluida ahí la información. Y pues la ley se puede escribir como, aquí hay un círculo que encontré por ahí y me pareció interesante. Eh, sobre qué puedo hacerlo, durante cuánto tiempo y qué puedo hacer. Y estos tres canalizan aquí en medio, que son los mínimos privilegios necesarios. Sobre qué puedo hacer, las habilidades de las personas va incluida, eh, y durante cuánto tiempo, digamos, yo tomé así como que el permiso que se le da a las personas sobre trabajar en ciertas cosas, digamos, en el ámbito laboral, digamos, desde que entra al trabajo hasta que sale, y sobre qué puedo hacerlo. Aquí trata sobre, bueno, va de que, eh, digamos, lo tomé como, ¿cómo es decirlo? ¿En qué trabajarlo? Digamos, la principal herramienta que se ocupa ahora es la computadora, entonces prácticamente todo ahí es donde se trabaja hoy en día. La ley de mínimos privilegios establece que para la realización de una tarea, un usuario debe disponer de los privilegios mínimos necesarios durante el tiempo imprescindible y con el alcance limitado a lo que exija la tarea. Esto va de que, digamos, en el ámbito laboral, un supervisor entra y está ahí monitoreando a los demás durante trabaja en ellos, entonces ahí va relacionado el tiempo limitado y pues el tiempo imprescindible limitado, perdón, y, y pues nada más ahí lo está monitoreando, viendo que hagan su trabajo y demás. Es el claro ejemplo. Ahora vamos con la ingeniería social. Eh, la ingeniería social es cualquier acto que induce a una persona a realizar una acción que pueda o no ser en su mejor interés. Pues para más a fondo, la ingeniería social se nutre inicialmente de una serie de conceptos básicos y estadísticamente ciertos de la psicología del individuo. Entre estos conceptos destacan cuatro que hacen a las personas más vulnerables a ese tipo de acciones como son no decir no, exceso de confianza, el exceso de halagos hacia la persona y empatía. Pues la ingeniería social va de que como una psicología que hace que eh, poder tratar con la persona mediante la, la tecnología, por decirlo así, sea más fácil y así pueda robar información y otras cosas como se ve aquí en la imagen. Ajá, aquí está, digamos, el hacker haciendo lo que se llama el phishing o robo de información acá con contraseñas y demás, efectivo, entre otras cosas que se pueden ver por ahí. Principales métodos de ingeniería social. Eh, Esto va con las personas con las que se puede hacer más. La confianza, la adulación, empatía, tribu o clanes y contexto. Y el phishing. La confianza, pues hay personas que, digamos, tienen mucho, digamos así, confianza de que no les va a pasar nada porque tienen la última generación de computadoras y demás. Entonces, creen que son, vamos así, invulnerables a todo esto. Pues, como que les da igual un poco. Y la duración, cualquiera, bueno, casi cualquiera, digamos así, eh, es muy, se siente satisfactorio que los demás digan cosas buenas y demás, y puede caer muy fácil cuando alguien que no está acostumbrado a recibirlas, llega alguien y te da lo que quieres, entonces es como que muy fácil caer. Y la empatía, pues llega alguien cuando estás triste y te dice que eh, te va a ayudar sobre esto y lo otro y sabe cómo te sentís, pues como que te agarra en tu momento y
pues como que tal vez te intenta aprovechar de eso. Tribu clanes se refiere a las personas con las que normalmente compartimos. En un ambiente laboral, nuestros compañeros de trabajo pueden que tengan alguna información sobre nosotros y pues, no sé, por algún motivo, sean intentar así conseguir, digamos, la contraseña de esto para ingresar o no sé qué, pues ahí puede haber cierta vulnerabilidad en dársela, por decirlo así. Y el contexto, pues cuando tratamos así con las personas, más que todo en esto de tribu clanes, puede que, ah, digamos, nos den una buena excusa sobre que necesitan hacerlo y por qué. Entonces como que a nosotros nos parece tan creíble, por decirlo así, que terminamos cediendo. Y el phishing, que es, digamos, así como que conseguir la información de una persona para hacerse pasar por ella. Entonces, digamos, te cae una llamada, por decirlo así, la contestas y te dicen que para darte una mayor seguridad en tu tarjeta o algo así, les des cierta información, entonces te parece, digamos, accesible y una buena oferta, por decirlo así, entonces terminas cediendo y al rato ya pues tienen tu información y todo y se hacen pasar por ti, hacen cosas y demás. Pues de esto va la ingeniería social. Y la superficie de ataque, eh, los elementos que conforman la superficie de ataque de una infraestructura es la totalidad de elementos susceptibles de tener vulnerabilidades que pueden ser explotadas por un incidente natural o por un ataque deliberado. Cuanto mayor cuanto mayor superficie de ataque, es decir, cuanto más elementos estén expuestos, más probabilidades hay de que existan vulnerabilidades disponibles para un ataque para, para un ataque, por lo que minimizar la superficie implica una reducción de riesgos. Pues esto va de que, digamos así, tenemos pero muchas computadoras en una empresa, pues es más fácil de que una de ellas, digamos así, pueda verse afectada por esto del hackeo. Entonces, digamos, entre más computadoras se tenga, más riesgo hay de que una pueda ser hackeada o algo por el estilo. Igual va con los routers y demás, otros tipos de señales. Los elementos que conforman la superficie de ataque. Entre los elementos que conforman la superficie de ataque de una infraestructura IT, esto quiere decir, una infraestructura IT es como que todo lo que compone, digamos así, digamos, todos los así cosas que pueden almacenar información o transmiten, ¿cómo se llama esto? Señales, así como routers, computadoras, teléfonos, todo esto conforma la infraestructura IT. Y se tiene a los dispositivos de red como router, switch o firewall, también las computadoras, servidores y sistemas de almacenamiento en red de la infraestructura, así como los sistemas operativos, aplicaciones y firmware implementados en todos esos equipos. Incluso las personas que usan y administran esta tecnología forman parte de la superficie de ataque de esa infraestructura, ya que tienen sus propias vulnerabilidades. Y ya. Pues aquí va lo que usted decía de que también las personas forman parte de esto, ya que, digamos, digamos, si son, si venden información o algo por el estilo, también se puede ver afectada por esto. Y aquí están los tipos de ataque en la superficie de ataque. El pasivo y el activo. El ataque pasivo consiste en monitorear al sujeto atacado y es un ataque no invasivo ya que no afecta a la infraestructura, pero se monitorea lo que ésta puede almacenar o transmitir y que usa información que es directamente pública. Para este tipo de ataques se puede utilizar técnicas de monitorización de tráfico en busca de documentos, contraseñas o fuentes abiertas de información, conocidas como OSINT. Los ataques pasivos están orientados incluso exclusivamente a obtener información
que pueda ser suficiente en sí misma o ser empleada para posteriores ataques activos. Es por esto que identificar un ataque pasivo puede poner en alerta al usuario respecto a uno activo. Pues esto va de que, digamos, esto va más que todo para obtener información sobre la persona, digamos, ver contraseñas y demás, como que solo va a haber información, no va a hacer daño a la máquina. Y ya los ataques activos se caracterizan por acciones directas que tratan de penetrar la infraestructura, incluso de hacerse estables dentro de ella de forma permanente, es como decir, quedarse, meterlo en virus o algo por el estilo. Los objetivos de este ataque suelen ser sabotajes, robo de información o despliegue de malware, para espionaje o secuestro de equipo para otras actividades de ataques contra terceros objetivos. Digamos, como tomar rehenes va esto, de que toman información en la computadora, se apoderan de ella y no la soltarán hasta que se les cumplan digamos que exija condiciones y que se les cumpla para ello. Y pues la conclusión ya. La ciberseguridad no es un tema fácil de tratar debido a que se necesita tomar demasiadas cosas en cuenta. Privilegios, riesgos, ingeniería social y otras más. Pero es de suma importancia saber todas estas cosas, ya que nos sirven para tener más precaución y protegernos de páginas de procedencia extraña, incluso de posibles ataques, con el fin de robar nuestra información, aprendiendo muchas cosas sobre la web a su vez, porque como dicen, nada de lo que aprendes te será inútil, puede parecerlo en algunos casos, pero en algún momento las necesitarás. Y ya estuvo. Ok, entonces en este caso, deja esa pantallita así como está. En base a lo que tú leíste, ¿cómo me puedes definir entonces el concepto de ciberseguridad? Son todos los, digamos así, son todos los recursos que nos sirven a nosotros como para que informarnos sobre los posibles, ¿cómo es que se llama? Ataques que podamos recibir, digamos, formas de evitar recibirlos, como por ejemplo, está el saber de la ciberseguridad, de la ingeniería social, que yo antes de leer sobre eso no sabía de lo que era, la verdad. Que son formas como que tratar de con la persona psicológicamente para poder conseguir información, pues todo eso va, como digamos, englobado, como que informarse sobre las distintas, digamos, cosas que nos pueden pasar. No sé. Hemos finalizado, gracias por la participación y en la próxima pues si tratemos de hacer a tiempo para que nos alcance el tiempo. Cuídense, adiós.